Discapacidad. Tipos de discapacidad y criterios de identificación, estadísticas demográficas y sociales. Discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que en la interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Tipos de discapacidad. Existen diferentes tipos de discapacidades, como la discapacidad física, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Discapacidad física. Este tipo de discapacidad hace referencia a la disminución o ausencia de funciones motoras o físicas, que a su vez se repercute en el desenvolvimiento o forma de llevar a cabo determinadas actividades en una sociedad que presenta severas limitaciones y barreras. Por ello, las personas con discapacidad física encuentran dificultades en la realización de movimientos, deambulación o en la manipulación de objetos y puede afectar a otras áreas como el habla o la deglución. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la discapacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencian. Sus causas pueden ser congénitas, hereditarias o genéticas, siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere con problemas de partos anormales, causa fetal o materna, por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o no por ruidos de alta intensidad. Discapacidad visual. La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales, uno, y de las barreras presentes en el contexto que desenvuelve a la persona. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Esta implica una serie de limitaciones en las habilidades que permiten a una persona desenvolverse en su entorno, dando respuestas eficaces a diferentes situaciones y ambientes. Es decir, cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, nos referimos al conjunto de personas que presentan dificultades para adaptarse al medio, en las condiciones esperadas para su edad, debido a una limitación de sus capacidades cognitivas. Tipos de discapacidades intelectuales. Tenemos la inteligencia límite o capacidad intelectual límite. Se refiere al grupo de población que presentan un cociente intelectual más próximo al promedio de la población, situándose entre el 70 y el 85. Se estima que un 13.6% de la población presenta inteligencia límite, aunque el porcentaje de personas diagnosticadas es muy inferior. Discapacidad intelectual ligera o discapacidad intelectual leve. Las personas con discapacidad intelectual ligera o leve presentan un cociente intelectual entre 55 y 70. Las características de la discapacidad intelectual ligera son muy parecidas a las que presentan las personas con inteligencia límite, diferenciándose únicamente en la intensidad de los apoyos que precisan para desarrollar con éxito sus procesos vitales. Tenemos también lo que es la discapacidad intelectual moderada, que se da en las personas que presentan una discapacidad intelectual entre los 35 y 50. En este grado de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores que en los anteriores grupos, aunque pueden obtener un buen grado de autonomía en el autocuidado y en el desplazamiento. Las personas con discapacidad intelectual moderada pueden responsabilizarse de sus propias decisiones y participar en la vida social, aunque con ayudas y con un periodo de aprendizaje prolongado. En cambio, en la discapacidad intelectual grave, hay con un cociente intelectual situado entre lo que es el 20 y 35. Las necesidades de apoyo para el desarrollo de las actividades físicas de la vida diaria se intensifican, precisando ayuda y supervisión continuada. Adquirir ciertas habilidades es posible, aunque
Le implica un proceso de aprendizaje extendido en el tiempo y la necesidad de apoyo constante. Estadísticas demográficas y sociales. El 15% de la población mundial, es decir, 1.000 millones de personas, sufren de algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen, en promedio como grupo, más probabilidad de experimentar resultados socioeconómicos adversos que las personas sin discapacidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo ni criterio para privar a las personas del acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de derechos humanos. Gracias.